Jesús, el rabí de Galilea, es un Dios porque encarnó totalmente al Cristo cósmico. ¿Ok? O sea, una cosa es el rabí de Galilea, el maestro Jesús de Nazaret, cuyo nombre ya en esoterismo sabemos que es Yeshua ben Pandira. Y otra cosa es la fuerza Cristo, que es el Cristo cósmico, que encarna en él y que encarnó también en Hermes, en Quetzalcóatl, en Krishna, en Raimundo Lulio, etcétera. Todo ser, todo alquimista autorrealizado y resucitado, resurrecto, ha encarnado forzosamente al Cristo. El Cristo se ha encarnado el Cristo cósmico. ¿Y qué es el Cristo cósmico? No sabemos nada de eso, ¿no? Comúnmente nadie habla de eso. Es una fuerza, es una sustancia, es una energía mucho más potente que el rayo cuando cae en la tormenta y es capaz de destruir un árbol, una casa, etcétera. Es todavía más potente. El Cristo entonces no, tenemos que saber diferenciar entre Cristo y Jesús. Cristo, ya no hablando de Jesús, sino Cristo, fue adorado en los misterios de Mitra, de Apolo, de Afrodita, de Júpiter, Jano, Vesta, Baco, Astarte, Demeter, Quetzalcóatl, etcétera, bajo diferentes maestros que lo encarnaron. O sea, todos estos dioses, como Vesta, Jano, Astarte, etcétera, encarnaron al Cristo también. Jamás ha faltado en religión alguna el principio Cristo. Todas las religiones son una sola en realidad. La religión es inherente a la vida como la humedad del agua. Sabemos que una persona que no tiene una religión se siente vacía esa persona hasta que encuentra algo, alguna religión que le satisface. Y en el tiempo vamos observando cómo la gente va cambiando de religión, como es lógico, porque va evolucionando en sus creencias. Entonces, alguien que fue cristiano, entonces puede llegar a ser hindú, Krishna, Hare Krishna, budista, etcétera, porque encuentra algún complemento, algo que no encontraba en aquella religión, ¿verdad? En aquella forma religiosa, podríamos decir. Entonces ahora sí la encuentra. Y es parte de la evolución del pensamiento humano. El pensamiento evoluciona. El cuerpo físico nada más lleva un proceso, ¿no?, de desarrollo y luego declive y termina. Sin embargo, el pensamiento humano evoluciona y también llega a un nivel donde va a involucionar, a decaer. Pero en ese proceso pues aprende muchas cosas. La gran religión cósmica, y esto es muy diferente, la gran religión cósmica a las religiones que ustedes pueden conocer en la calle, en la ciudad donde viven, etcétera. Estamos hablando de algo diferente. Esta se modifica en millares de formas religiosas para adaptarse. Entonces, los mismos principios que le dieron fuerza en un tiempo al budismo, al hinduismo, al zoroastrismo, al gnosticismo, etcétera, son los mismos principios de la gran religión universal, cósmica universal. De ahí entonces le da energía, fortaleza y nutre a todas esas históricas instituciones y religiones que han descollado en la historia, que nos presentan, por ejemplo, diferentes dioses como protagonistas especiales de esa gran religión. Pero en realidad son los mismos principios. Esos dioses representan una energía, una fuerza, una potencia y la quieren actualizar en el ser humano. Ese es, digamos, el objetivo por el cual no la presentan, porque quieren actualizar esos principios en ti, en mí, en todos los seres humanos, porque saben, como seres conscientes, que nosotros estamos degenerados, que necesitamos ayuda como humanos. Ni siquiera humanos somos Homo sapiens, animales pensantes, animales intelectuales, que necesitamos pasar a otro nivel. Y no vamos a pasar a otro nivel solos, necesitamos el impulso, el apoyo, la ayuda de los dioses inefables a través de su doctrina. No es que vayan a venir y a tocarnos con su varita mágica y ya pasarnos a una quinta dimensión molecular, etcétera. No, eso es un trabajo que hay que hacer uno mismo. Miren también esto importante, nos dice, cuando una forma religiosa se degenera,
desaparece y en su lugar la vida universal crea nuevas formas religiosas. O sea que la vida universal, la inteligencia universal, que es creatriz de todo lo que existe, tiene ya su plan divino, su plan cósmico para auxiliar a los seres humanos. Lamentablemente, la humanidad a veces no quiere cooperar con ese plan cósmico. Y entonces vemos que son muy pocas las personas interesadas en este tipo de estudios que lo vayan a conectar con su divinidad interior. El auténtico cristianismo gnóstico primitivo viene del paganismo. Pero el paganismo no es una palabra mala como pensamos todos, como nos han hecho creer. Es más, ahorita mismo, para probarles, voy a ingresar en otra pestaña, para no cortar el video, a Google, que es el buscador número uno aquí, en estos tiempos, y voy a escribir la palabra paganismo, em, paganismo, etimología. Como ya sabemos, la etimología nos habla del origen y de la composición de las palabras. Y efectivamente, miren aquí nos dice, la etimología del latín paganismus, con sus orígenes en paganus, que significa aldeano. ¿Ok? Bueno, este término se aplicó a esas aldeas que antes practicaban el esoterismo, aldeas gnósticas. Se les aplicó este término porque había resistencia en ellas a adaptarse al cristianismo evolucionante que surgió después, por ahí siglos después de la desaparición de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Después se ha ido utilizando desde esas fechas este término paganismo o pagano en una forma peyorativa, en una forma que busca degenerar en sí la creencia diferente o las tendencias religiosas diferentes a un clero. ¿Ok? Entonces, si no eres de mi religión, de mi clero, eres un pagano. Si no perteneces a mi institución, eres un pagano. Pero en realidad la palabra en sí significa aldeano, alguien aislado, fuera del común de la humanidad. También en etimologías.net nos dice lo siguiente, nos dice que la palabra pagano fue más que mal utilizada por el emperador romano Constantino, que era más conocido él por ser pagano. Constantino, queriendo hacer más fuerte su poder, supo que sólo lo lograría agregándose a la más influyente corriente religiosa de esos tiempos. Entonces fue como empezó a calificar a los seguidores de dioses naturales como pagados o paganos, ¿eh? Y realizó una difamación en su contra, tratando de quitarle poder a esa religión que durante esa época fue muy poderosa. Fue por eso que se utiliza la palabra pagano como un insulto, como algo peyorativo, decíamos. Entonces, básicamente, con ese término se quieren dirigir, se quieren referir a personas que no son parte de un clero, que no respetaban a la Iglesia católica, apostólica, romana, y que además se inclinaban más por los dioses de la antigüedad, por Juno, por Deméter, por el mismo Zeus, en aquellos tiempos en Grecia y en la época greco-romana. Entonces ya había personas que ya se estaban saliendo, ¿no? De la dependencia esta de que tienes que creer en un solo Dios verdadero y a través de esta institución te vamos a conectar a Él. Entonces ellos ya decían, no, nosotros no necesitamos de esos medios, nosotros podemos conectar directamente con los dioses del Olimpo. Y así lo hacían. Pero estamos hablando de muchísimos años, siglos, de evolución en los términos, en las palabras, en las mismas instituciones, en las mismas religiones, en las mismas escuelas. Muchísimas cosas han pasado. Hoy queriendo entender realmente el origen del paganismo es muy complicado, pero podemos tener esa referencia, aunque sea corta, pero que nos ayuda a entender que no es que esa palabra sea malo. Denomina precisamente a alguien que no es parte de un clero, a alguien que es más independiente, a alguien que era un aldeano, a alguien que vivía aislado en algunos lugares, a alguien que se definía más por un libre pensador, por un buscador de la verdad,
por sí mismo, y entonces no cabía, no encajaba en los estatutos y reglas de algunos grupos, entonces era calificado como pagano. Pero repito, ha habido muchas evoluciones e involuciones de la palabra. Pero por ahora eso está bien. Bien, el auténtico cristianismo, decíamos, entonces tuvo su origen ahí, porque esto existía aún antes de la venida del Maestro Jesús. Antes del paganismo se veneró en todos los cultos al Cristo cósmico, en Egipto. Ahí Cristo era Osiris, y quien lo encarnaba era un osirificado, no un cristificado, sino osirificado, o en inglés osirified. En Egipto, Hermes fue el Cristo. En México, el Cristo fue Quetzalcóatl. En la India, Krishna fue Cristo. En la Tierra Santa, el gran gnóstico Jesús, educado en la tierra de Egipto, eso es un dato que a lo mejor no sabían ustedes, Jesús fue educado esotéricamente en Egipto. Fue quien tuvo la dicha de asimilarse el principio crístico universal y por ello mereció ser rebautizado con la seidad del fuego y de la cruz Christus, con K, porque la K es radical, la K significa el fuego. El rabí de Galilea, nuestro maestro, es un Dios realmente. Dicho sea de paso, es inmortal, ¿no? Puede ir a donde quiera, estar donde quiera, tiene el don de la ubicuidad, tiene el don de sanar con su solo pensamiento, resucitó al tercer día, se escapó de la tumba por la cuarta dimensión, con un cuerpo regenerado, etcétera. Estuvo con sus discípulos después de eso por mucho tiempo, por varios años, enseñándoles. Como testimonio de eso tenemos sus palabras directas escritas en el Pisti Sofía, libro gnóstico poderoso que tenemos y que estudiamos y que son palabras directas del Maestro Jesús. Bien, entonces también Hermes, también Quetzalcóatl, son dioses inmortales, lograron esa calidad. Entonces ya ahorita tal vez si usted es nuevo en nuestra página podría estarse cuestionando muchas cosas, ¿no? En realidad, los gnósticos, y nos preguntan esto comúnmente, nos dicen, ¿los gnósticos creen en Dios? ¿Usted cree en Dios? Bueno, más que creer, nos gusta investigar, porque creer es pariente, decían por allá en mi pueblo, del dudar. O sea que son prácticamente dos extremos de una sola cosa. ¿Cuál? Ignorancia, ¿no? El que niega o el que duda, pues duda por ignorancia. El que cree, cree también por ignorancia, porque no puede ver, no puede comprobar las cosas. Entonces nosotros los gnósticos nos caracterizamos por no creer en Dios, sino por estudiar. Y en el estudio nos damos cuenta que Dios son dioses, es decir, hay y ha habido, han existido en todos los tiempos muchísimos dioses, en todas las culturas, en todos los pueblos, en todas las naciones. Eso no es nada raro y no es secreto para nadie. Aquí lo interesante es ver que, como concepto, todos estos dioses son parte de un todo, de una seidad, de donde provienen todos, de Elohim, porque Elohim es dioses y diosas. ¿Verdad? Cada maestro inmortal es una encarnación de un Elohim. Es un dios y es una diosa también. Tiene ambas cualidades. Es un Elohim poderoso. Pero a Elohim, que es el origen de todos, está aún más allá. Y ese es, podríamos decir, Dios. Entonces, dioses y diosas. Entonces, somos politeístas monistas, podríamos decir. Politeístas, tal vez no valga la pena explicar ese término porque pues aceptamos la existencia de muchos dioses y de hecho trabajamos con ellos, tenemos prácticas, etcétera, dioses elementales, dioses penates, dioses que rigen y gobiernan al agua, al fuego, etcétera, etcétera. Más también sabemos que existe esa fuerza única, ese Elohim, esa fuerza universal. Entonces somos monistas también. Y tal vez esa forma de enfocar las cosas hoy en día podría solucionar muchísimos problemas de la sociedad, de la filosofía, etcétera, y podríamos entendernos mejor y trabajar mejor para un mañana diferente, para un mundo mejor. Como sabemos hoy en día el mundo
está en serios problemas, ¿no? Por todos lados. Tenemos guerras, destrucción, hambres, maremotos, terremotos, pandemias, etcétera. Sin embargo, estamos en el momento exacto para unirnos y trabajar por un bien común. Todo es cuestión de conectarnos, ¿no? Conciliar ideas. El concilio de Nicea, que tanto se menciona, celebrado en el año 325, no creó un nuevo héroe como piensan muchos, ni tampoco destruyó la cosa como también muchos piensan, que ahí la iglesia se asoció con el Estado y ya se echó a perder todo. Al contrario, a nuestra forma de ver las cosas, en esos tiempos las formas religiosas que estaban en serios problemas, recordemos que nuestros compañeros gnósticos eran arrojados a los leones, eran quemados vivos, bueno, eso vino después, pero arrojados a los leones, utilizados en los circos, sacrificados de diversas formas. Entonces hacía falta algo de legalidad institucional en esos momentos, cosa que vino a pasar precisamente en ese año 325 en el Concilio Vaticano de Nicea, que no creó, como dijimos, un nuevo héroe. En el Concilio de Nicea se reconoció oficialmente una doctrina y un hombre que la generó. La doctrina fue el cristianismo primitivo. En esos tiempos no existía la Iglesia Católica. Más bien el término católico existía, pero no como iglesia o como secta, sino como un término que significaba algo universal, hablando de la fuerza universal, porque la palabra católica tiene, digamos, esas conexiones con esa conceptualidad del pensamiento de algo universal, ¿no? Entonces, pero se adoptó por esta secta. Ahora, esa doctrina primitiva, primigenia, que se, que se legalizó ahí, podríamos decir que se reconoció, después pasó a ser controlada por la secta católica romana, pero anteriormente a eso pertenecía a la, déjenme acordarme, a la iglesia eh, de Grecia, por ahí, la iglesia, ahorita me acuerdo, anglicana. El hombre fue Jesús, muchos hombres se habían declarado avatares de la nueva era, en ese caso de la era de Piscis, pero ninguno, a excepción de Jesús, había enseñado la doctrina para esa nueva era. Jesús sí la enseñó. La doctrina de Jesús es el esoterismo crístico, la religión solar de todas las edades y todos los siglos. Y está ahí en los evangelios. De hecho, los evangelios, los 4 evangelios que están en la Biblia, fueron escritos por iniciados, para iniciados y no para el vulgo. Y no fueron los únicos evangelios que se escribieron mucho más. Pero esos 4 se escogieron en el Concilio Vaticano de Nicea para formar parte de ese cuerpo hermético que sería la nueva religión. ¿Okay? Entonces, ha evolucionado todo, han cambiado muchas cosas y ahora estamos tratando de rescatar algo importante. Ahora, en esos 4 evangelios tenemos nosotros muchísimos elementos que vale la pena estudiar. Ya hicimos algunos videos, hablamos por ejemplo del primer milagro de Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue? ¿Cuál era el simbolismo de eso? ¿Qué era la parte, el alma del evento, lo que estaba pasando en los mundos internos? Hablamos también de la resurrección de Jesús, cómo resucitó, con qué medios, por qué. No es nada más de como por arte de magia, ya está resurrecto, ya tienes que llevar una preparación. La parábola en sí, ¿no? El meter su cuerpo en estado de ginas y ayudar a sus discípulos a hacer lo mismo, a Pedro sobre todo, la multiplicación de los panes y de los peces, la curación de enfermos, resucitar muertos, etcétera. Ahí está contenido el mensaje de la nueva era. Solamente él lo pudo entregar. Anteriormente a él se pensaba que Juan era realmente el Cristo, ¿no? El ungido, pero en realidad Juan dijo, no, es que después de mí viene alguien que los bautizará con el fuego, con el INRI, con el Cristo. Es decir, alguien que sí iba a encarnar al Cristo. Entonces, sigamos adelante, está tornando muy interesante. En un momento entro a ver sus preguntas, no me he olvidado. Aclaramos que los dioses santos de las religiones egipcias, griegas, romanas, ibéricas, escandinavas, gálicas, germánicas, asirias, arameas, babilónicas, persas, aztecas, mayas, etcétera, no han muerto. Esos dioses cumplieron su misión y luego se dieron el lujo de retirarse.
de irse ya. Pero siguen en las dimensiones superiores y están muy conscientes del estado actual que como humanidad manejamos y de lo que hacemos todos nosotros. Mucho se ha dicho sobre Jesús, ¿no? Pero en realidad nadie conoce su biografía personal. O sea, lo que nosotros digamos sería especular, sería simplemente hablar cosas que hemos leído o que nos han dicho. Pero la verdad sobre todo esto, nosotros la podemos descubrir directamente en los mundos internos, en lo que son los registros akáshicos de la naturaleza. Tal vez para muchos esa palabra, ese término no es conocido. Registro, ya sabemos lo que es un registro, ¿no? Archivos. Akáshicos se refiere a que están archivados todos estos recuerdos en el tiempo. Es una memoria, la memoria de la naturaleza. Si nosotros tenemos memoria, las computadoras tienen memoria, la naturaleza obviamente también tiene memoria y ella ha grabado todos los eventos que se han sucedido en el tiempo y en el espacio y ahí están. El verdadero esoterista, aquel que investiga a fondo, que rompe el umbral del tiempo, de los afectos y de la mente, puede ingresar a la cuarta dimensión, puede hacerlo con su cuerpo físico en estado de ginas y descubrir por sí mismo, si le dan permiso, lo que fue la vida real de Jesús de Nazaret, del gran maestro Jesús. Y el maestro nos dice, el maestro Samael en este caso, fundador de esta enseñanza y de esta institución, nos dice que mucho se ha dicho sobre Jesús, pero en realidad nadie sabe su biografía. Existe la tendencia a castrar al hierofante Jesús. Las sectas cristianas de hoy presentan a Jesús como un infrasexual, afeminado, muy refinado en su aspecto, muy santo, muy dulce, muy amoroso, débil, pero a veces enojado como una mujer caprichosa, ¿no? Todo es naturalmente absurdo, todo eso. La realidad es que nadie conoce la vida personal de Jesús, porque no tenemos su biografía. Solo con las facultades de la clarividencia objetiva podemos estudiar la vida de Jesús en los registros akáshicos, como ya dije, de la naturaleza. Con la clarividencia objetiva. Y si a ustedes les gusta investigar y son personas serias, ya se estarán preguntando, ¿no? ¿Qué es la clarividencia objetiva? ¿Cómo podemos adquirirla? ¿Cómo podemos llegar a ese tipo de conocimiento? En forma directa, ¿no? Esas son cosas que como estudiantes de esta ciencia maravillosa deben interesarnos y no estar estudiando a otras personas o en el chisme o en cosas absurdas que no nos llevan a ningún lado, sino dedicarnos más seriamente a estos estudios. El conocimiento gnóstico es de hecho muy serio, ¿no? Porque te lleva a una revolución integral y puedes ingresar como nuevo, como aspirante, como simpatizante a esta enseñanza y puede ser que a los 2, 3 meses ya no te guste y te vas. Está bien, it's okay, no hay problema, no hay obligación de nada. Pero y es la gran mayoría, pero hay algunos que sí les interesa ahondar en los temas, el aspecto práctico de todo esto, ¿no? Entrar en estado de ginas, obviamente son facultades que se deben ir desarrollando, se deben ir perfeccionando, se deben ir adquiriendo a medida que se trabaja uno en sí mismo. Les comparto que precisamente ayer veíamos una película de por allá de los años 97, me parece, ya es película viejita, pero que interesó mucho y movió muchas inquietudes en esos tiempos. La película se llama Matrix, el Matrix. Curiosamente, no me acordaba de esa escena donde el protagonista de la película, el actor principal, Neo me parece, entra a una cocina, a una casa donde estaba una señora que era el oráculo, a quien él fue a pedir orientación. Entre todo lo que le dijo, ella le indicó al frontispicio de la puerta de salida, y se ve esa frase, en griego significa conócete a ti mismo. Y yo creo que eso es lo que necesitamos en realidad. De nada valdría lo que yo les diga, lo que les diga otro autor o alguna otra persona en otro video, o lo que lean, si no se practican las cosas.
¿Y practicar qué? Aquí hablamos de desarrollar la clarividencia objetiva, aprender a salir en astral consciente, aprender a autoobservarnos, a desarrollar nuestra conciencia, nuestra capacidad de autojuicio, muchas cosas que podemos y debemos desarrollar para poder ingresar a ese conocimiento directo y no nada más fundamentados en creencias, porque como ya dijimos, creer y dudar son dos aspectos de la misma cosa, que ignorancia. Estamos en la nueva era de Acuario y la nueva era de Acuario su tonalidad es el saber, la sabiduría, el conocer directamente. No más oscurantismos, no más creencias, tampoco dudas, sino más bien investigación consciente de todos estos temas. Y hermandad, eso sí, fraternidad. Yo creo que por estos medios nosotros tratamos, hacemos hasta a veces hasta lo imposible por hacer llegar esa vibra de hermandad a todos ustedes, de fraternidad, aunque a veces nuestras palabras se malinterpretan, hay personas que se manifiestan negativamente, en contra, etcétera. Bueno, para esas hay un botoncito en Facebook muy oportuno que dice bloquear, ¿no? Cuando ya se salen las cosas de control, queremos mantener más o menos la armonía en estos medios. ¿Para qué? Para que nos respete Facebook, también nuestra página. Tenemos ya desde el año 2013 con esta página. Han sido 8 años de arduo trabajo. Muchos de ustedes han estado con nosotros desde esos momentos y saben, y si conocen de páginas y de moverse en redes, saben que no nos conviene tener una página donde hay personas insultándonos o insultándose unos con otros constantemente. Por eso es que, por su propio bien, como dirían por ahí, mejor les ponemos un bloque. Y así nos ahorramos muchos problemas. Pero la mayoría de ustedes son personas maravillosas, todos lo son, y comparten, y comentan, y le dan like, y nos hacen preguntas en privado. Todo eso vale mucho la pena. Dicho sea de paso, nosotros, con la ayuda de los maestros, logramos formar una institución con personas directamente de estos medios. O sea que son muy útiles estos medios. Sí funcionan, sí sirven, pero hay que trabajar intensamente y hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Bien, voy a pasar a las preguntas. Ojalá que ya me hayan llenado ahí el chat de preguntas. Si hay más de 100 contesto, si no, no. A ver, vamos a ver. No, no se crean, trataré de contestarlas todas y de leer también. Ok, vamos a ver. Primero nos dices... ¿Cómo? Michael Germán Telles. Ay, eso me borró. Los saludos. ¿Qué quiere decir la nueva era? Pues son épocas, son etapas en las cuales, mira, nuestra Tierra, el planeta donde estamos, da vuelta, ¿no? Gira sobre su propio eje y además gira alrededor del Sol y en esos movimientos se forma el año que conocemos normalmente, pero también hay grandes años cósmicos donde la Tierra gira alrededor no del Sol, sino de todo el cinturón zodiacal, que son los 12 signos que ya conocemos. Un, un giro o un viaje alrededor de todo ese cinturón zodiacal significa una gran era y tiene minis eras también. Por ahí busque el tema en nuestra página, la nueva era de acuario.org, sobre la nueva era de Acuario, te va a aclarar mucho ese aspecto. Paz inverencial, saludos desde Málaga, Santander, Colombia. Saludos a Abraham Fernández, nuevo miembro de estos videos. Qué bien, bienvenido. Saludos Silvino desde Nayarit, mucho gusto, tú ya eres de contacto de hace algunos años, gracias por estar con nosotros. Saludos César Mejía, Charlie Herrera, muy buenas noches don Ramón, nos dice Mónica Espinosa y a sus auditores, namaste. Sí, somos un grupo muy fuerte, muy dinámico, ahí en nuestros grupos nos puedes encontrar y en esta página también. Buenas noches Fernando Vargas, también saludos. Ricardo, no, son varios saludos. Saludos. El Cristo cósmico es el Hijo de la Madre, nos dice Jack Rivera, y el Padre Eterno y el Cristo se manifestó en diferentes personajes a lo largo de la historia. Es un poquito largo. Bien, la creación de este planeta, desde la creación de este planeta, pero creo y le doy gracias a Dios, Cristo, por permitirme entender que la manifestación total del Hijo fue en la vida del Rabí Yeshua Amasya Jesús de Nazaret. Yeshua ben Pandira. Ese es el nombre que esotéricamente se logró descubrir de este gran ser. Y algunos autores hablan de él.
Yeshua ben Pandira. Ya tú nos traes otro nombre. Bueno, habría que investigarlo. Gracias de todas maneras. César, nos das algunos números. No sé qué significa eso. Bien. ¿Te gustó el tetragramatón en la pared? Ah, qué bien. Sí, lo cambié. Tenía una imagen de un arte egipcio ahí que ya pues ya lo había presentado muchas veces. Y además no se notaba muy bien el arte. Entonces mejor puse el pentagrama. Pero me quedó un poquito fuera. Pero reajusté la cámara y me quedó un poquito fuera. Pero ahí está el pentagrama y es bellísimo. Y es poderoso también, te voy a decir. ¿Todas las almas son inmortales? Preguntas Charlie Herrera. Qué buena pregunta, Charlie. Recibe nuestras vibras de fraternidad y amor. En realidad sí, pero todas las almas son importantes. Pero, y aquí viene un gran pero, es que los seres que habitamos la tierra, los terrícolas, no somos realmente seres con alma. No tenemos el alma encarnada. No somos hombres reales, no somos humanos reales. Ya dije, somos Homo sapiens. Tenemos un porcentaje de divinidad de nosotros. Si ese porcentaje aprendemos a dinamizarlo y a usarlo conscientemente, podemos nosotros crear nuestra alma aquí. Acordémonos lo que dice la Biblia, ¿no? En paciencia poseeréis vuestras almas, porque quiere decir que no las poseemos actualmente. Hay que trabajar para poseerlas. Una vez que la tengamos, entonces seríamos inmortales. Ahora lo que tenemos de inmortal nosotros es la esencia. Lamentablemente esa esencia está enfrascada en todos los elementos psíquicos que tenemos, diabólicos, tenebrosos, y hasta que no los desintegremos, pues la inmortalidad es nula, ¿no? Necesitamos desintegrarlos y rescatar esa esencia de entre ellos para que tengamos esa inmortalidad. Gracias por la pregunta nuevamente. ¿Conocen los gnósticos a los esenios? Charlie, Charlie. Me pones en aprietos. Eso de conocerlos, pues bueno, hemos leído de ellos, pero directamente, pues fue una secta que existió hace muchos años, miles de años, 2000 años más o menos. En la actualidad no sabemos, no tenemos datos verídicos de que haya una secta que se llamen los gnósticos esenios. Hay una que sí, que aquí participaba mucho en las redes, que eran los miembros de la ONE, ONE, que parece que eran gnósticos esenios, en orden, no sé qué. Pero en realidad estudiando sus enseñanzas, lo que compartía, nos dimos cuenta que no iban de acuerdo a todos los principios crísticos que se manifestaron en Asura Mazda, en Quetzalcóatl, como ya mencionamos, en Fuji, en Krishna, en el mismo Maestro Jesús de Nazaret. No encontramos en sus enseñanzas de los hermanos de la UAN esos indicios, por lo tanto no calificaron como verdaderos miembros de la casta esenia, como verdaderos gnósticos esenios. Lamentamos que sea así, porque tratamos de compartir con ellos aspectos de la enseñanza y siempre se mostraron, sí, muy respetuosos, muy amables, pero siempre muy radicales en señalar la diferencia entre el gnosticismo actual, contemporáneo, samaeliano, y las creencias que ellos traían. Ellos defienden, no sé si todavía estén activos por aquí, pero defendían mucho que el ego no se destruye, que no es posible la castidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son puntos que verdaderamente discrepan con el gnosticismo contemporáneo y con el gnosticismo de todos los tiempos que aprendemos en la Biblia y en otros libros maravillosos. Por lo tanto, decidimos no tener más vínculos con ellos. Pero todos serían bienvenidos si quieren ser parte de nuestra institución como estudiantes en ese nivel. Todos podríamos resucitar. Pues ahí está la posibilidad, pero hay que trabajar mucho, hermano. No todo está predestinado, incluso el destino de la conciencia del hombre, nos dice Snyder Castro. Sí, hay un margen ahí que uno puede trabajar con todo eso. Wow, César, ok. Hay muchos comentarios, voy a ir brincándolos y detenerme en aquellos que resalten. Gracias por comentar. ¿En serio se está repitiendo el video? A lo mejor
Se cortó y lo está pasando nuevamente Facebook, pero al final lo podrás ver eh, tal cual, ¿no? Ah, bueno, se está repitiendo ya. Ok. Saludos de Hermosillo también, a Sol Vega. A ver, Juan Felipe, haces una pregunta ahí interesante. ¿Se vincula mucho a Jesús con los Anunnakis o también a los reptilianos? ¿Qué se puede decir sobre esto? Primero, ¿quién lo vincula? ¿Y a qué Jesús están refiriendo? Porque hay muchos Jesús. Tú ingresa la palabra Jesús. Nada, ponle Jesús de Nazaret en Google y vas a recibir cientos, si no es que miles de disque fotos. En realidad no había fotos de Jesús en esos tiempos, solamente hay un dibujo que se hizo a mano que nosotros tenemos donde muestra los rasgos de Jesús. ¿Por qué lo vinculan con los Anunnakis? ¿Quiénes son los Anunnakis? ¿Quiénes son los Pleiadianos? Nosotros todos vivimos en las Pléyades. ¿Eh? Aprendan eso. Nosotros vivimos en un sistema solar que se llama ORS, el cual es parte de un sistema de sistemas, 7 sistemas solares, y en el centro está el Sol de Alcione, que es un sistema también que le da forma a las Pléyades. Las Pléyades es un grupo de estrellas. Nosotros vivimos en esa región del espacio. Nosotros somos pleiadianos. Nosotros vivimos en las Pléyades. ¿Por qué lo vinculan a Jesús con los pleiadianos? Pues porque Él vino a dar un mensaje aquí a la tierra, a revolucionarnos, a ofrecernos la oportunidad de cambio. No tiene nada de raro. Con los Anunnakis, a lo mejor esa cultura tuvo algunos elementos, no los he estudiado muy a fondo, que pues obviamente mostraban una conexión con el cristianismo antiguo, lo cual es posible porque tuvieron también sus principios fundamentales religiosos eternos, ¿no? No es nada de raro. Pero que Jesús respalde a los Anunnakis o a esta secta pleiadiana que me mencionan, o que los alimente con su enseñanza o su fuerza, algo así, eso sí, quién sabe, ¿no? La realidad es que si uno no trabaja sobre sí mismo, los maestros no te van a ayudar. Para que los maestros te apoyen, te ayuden, tiene que haber una revolución en tu conciencia, constante, continua, todos los días. Si no, no. Saludos fraternales, dices Julio, a todos. ¿Fue Jesús el Cristo un esenio? Estudió con los esenios, correcto, en sus primeros años. Ya vimos después, estudió en Egipto, también se nos dice que estuvo en el Tíbet. O sea, él estudió con muchas castas, ¿no? Pero con los esenios de jovencito estudió también. Saludos desde Bolivia, saludos, paz inmerencial. Sebastián Galindo nos dice que por qué a unos les tocó el Buda, a otros Mahoma, Krishna y a otros Jesús como guías espirituales. Bueno, los maestros, los guías espirituales van a surgir en diferentes latitudes del mundo. Aquí la cuestión es por qué a nosotros nos tocó nacer en esa parte del mundo, en esa cultura, en ese lenguaje, en esa nacionalidad. ¿Por qué, no? Pero el avatar, el instructor siempre estuvo ahí, el mensajero siempre estuvo ahí, siempre va a estar. Pero todos necesitamos revolucionar nuestra conciencia, así seamos maometanos o creamos en Krishna, etcétera. Debemos aprender los 3 factores de la revolución de la conciencia, y eso no perjudica a nadie. Debemos aprender la suprasexualidad, debemos aprender a vivir en los hogares con mucho respeto, con mucha armonía, con mucha naturalidad, ser personas más cuerdas. Saludos hasta New Jersey, Robert Vallejos. Saludos desde Miami, Florida. Ok, saludos hasta Miami. La audiencia. ¿Qué se puede decir acerca del nacimiento de Jesús? Pues mucho, ¿no? Sobre todo que su madre María, una gran iniciada, en realidad lo más interesante es el nacimiento espiritual de Jesús, la iniciación de Jesús, porque es lo que revolucionó al mundo, no tanto su nacimiento como un bebé. Pudo haber pasado desapercibida esa parte de la historia o del drama si él no la hubiera culminado con el drama cósmico de la cristificación, muerte y resurrección en la cruz. Entonces,
Lo más importante es el mensaje, cómo fue gradualmente entregándose por el gran maestro de la humanidad. Gracias por el saludo, gracias a ti. A ver, Kenny, buenas noches amigo, yo asistí a la Gnosis con mi padre en el año 92-93 y ahí me enseñaron a realizar viajes astrales. Entonces he podido hacer muchas cosas en ese plano, pero quisiera saber qué me recomienda que debería hacer cuando yo desdoblo, ya que lo puedo hacer con relativa facilidad. Lo que puedes hacer, Kenny, es investigar tus vidas anteriores, tus errores de esta vida, cómo se manifestaron en vidas anteriores también. Buscar las raíces de la parte trágica de tu vida en vidas anteriores. Entonces aprender a entrar a los registros akáshicos de la naturaleza. Aprender a estudiar el libro de la vida en los mundos internos también, de tu misma vida. Porque vida es una, existencia son muchas, ¿no? Pero la vida es la misma, la venimos repitiendo siempre. Digamos que es el mismo cassette repetido en diferentes grabadoras. Las personas que se apegan tanto a Jesús y no al Cristo cometen algún error. Pues sí, porque es que no comprenden, ¿no? Pero si ya comprendes que Jesús, en él se manifestó el Cristo, entonces ya vamos entendiendo, porque vamos a aceptar el mensaje del Cristo. Viene del Cristo el mensaje. Jesús lo actualizó y lo presentó a la humanidad, como ponerle ese sello de autenticidad, perdón. Entonces hay que respetar a los dioses, al Cristo y a los avatares. Desde León, Guanajuato, saludos de Héctor Moreno. Bueno, hoy sí que han comentado mucho, ¿eh? Nos preguntas Rediens, ¿cuándo se sabe cuándo realmente ya uno puede llamarse gnóstico? Gracias. Bueno, el término gnóstico se puede utilizar, ¿no?, en estos momentos como, y entenderlo como alguien que se dedica a los estudios de la gnosis. Entonces tú puedes ser un gnóstico, un estudiante gnóstico. Pero rigurosamente, gnóstico es solamente aquel que ha eliminado de su interior todas las sombras, todas las tinieblas, todos los agregados psicológicos y es pura luz. Porque gnosis en sí es una emanación del Padre, es luz pura. La enseñanza gnóstica es luz pura. Cuando alguien la encarna y la manifiesta en todo momento, es un gnóstico, un resurrecto, un Jesús, un Mahoma, un Fulcanelli, todos ellos son gnósticos en verdad. Nosotros somos aspirantes a la gnosis, estudiantes de la gnosis, ¿de acuerdo? A ver, Sánchez Miki, tú no habías preguntado, gracias por tu pregunta. Dices, ¿por qué existimos? Y si somos dioses caídos, existimos por karma. El karma se nos aplica y nos obligan a renacer. Y si somos dioses caídos, pues algunos, recordemos la caída angélica en los tiempos de la Lemuria, ¿no? Pero no todos, obviamente, otros ya llegaron a la manifestación después, pero algunos sí son caídos, dioses caídos. Saludos hasta Celaya. Hay mucha gente en Guanajuato, ¿eh? Y entendemos porque hay ese flujo de energía, ese movimiento ahí de fuerzas que se está dando. Recomendamos a nuestro compañero Iván que se organice en Guanajuato y haga algo a nivel estatal, ¿no? Algún tipo de retiro o algo así. Bien, estamos llegando al final de los comentarios y preguntas. Feber Pérez, buenas noches, gracias a ti. ¿Cómo entablamos una conexión con los registros akáshicos? Ok, con eso vamos a terminar. Ok, para entrar a los registros akáshicos, muy interesante, se hace este ejercicio. Se sienta uno, tienes que disponer por lo menos de 1 hora de tu tiempo, de tu día. Es lo mejor que lo hagas en la noche, antes de dormir. Te sientas, te relajas tu cuerpo, cierras tus ojos, lo relajas y vas a vocalizar el sonido de la letra A prolongado por lo menos unos 15 minutos. Ah, con eso estarás trabajando los chakras de la parte superior de tus pulmones y esos chakras tienen conexión precisamente con las existencias anteriores. Después de haber vocalizado por 15 minutos eso, relajado, en reflexión interna, con tus ojos cerrados y todo,
tú vas a empezar a hacer memoria de todos los eventos de tu día, empezando por ese momento, analizando cada momento de tu día, cada palabra, cada sensación, cada pensamiento, cada lugar que visitaste, cada trabajo que hiciste, cada negocio, todo lo vas a ir repasando en tu imaginación. Cuando termines de repasar todas las actividades de ese día, pasas al otro y al otro, y luego te vas al año anterior y al año anterior y así, hasta que llegues a tu niñez, hasta que llegues al momento en que eras bebé, al momento en que nacías del vientre de tu madre, te acuerdas de eso, ¿verdad? Cuando ya recuerdes eso, estarás listo o lista para pasar al estudio de la vida anterior, y eso es entrar a los registros akáshicos. De hecho, los registros akáshicos de la naturaleza son una cosa, los registros akáshicos de la persona son otra cosa. Primero hay que conocer nuestros registros akáshicos para hacer activa y actual esa frase de Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y así conocerás el universo y a los dioses. Queremos estudiar los registros akáshicos de la naturaleza, el vientre de la tierra. Primero hay que estudiar nuestros registros akáshicos, nuestra vida personal, y así es como vamos avanzando de vida en vida, de etapa en etapa. Esperamos que esa explicación te sirva, esa práctica, aunque fue un poco rápido, pero ahí si buscas en nuestra página, la nueva era de acuario.org, simplemente coloca la frase en el buscador vidas pasadas y te dará muchas opciones para estudiar. Muy bien, entonces hemos estado ya una hora exactamente aquí con ustedes. Me ha gustado mucho la manera como participaron hoy todos ustedes. La verdad, un gran abrazo a todos, mucha energía, mucha vibra positiva a todos. Gracias por expresarse respetuosamente, con ese cariño, con ese amor hacia los demás. Y bueno, ya saltó otra pregunta, muy bien. La última de Miriam Pérez. Quiero hacerle una pregunta en privado. Oh, ok, en privado, muy bien. Envíemela por privado al Messenger. Bueno, si la mandas aquí por la página, somos varios los administradores. Si quieres enviármela a mí en privado, envíamela a mi username, a mi usuario personal como Ramón T. Juárez, y ahí lo vamos a analizar. Muchas gracias. Saludos a todos, cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Paz inverencial, que tengan una feliz noche.